noches. Hoy les vengo a hablar sobre la arteria axilar. La arteria axilar prosigue después de la arteria subclavia, que nos dice que se convierte en arteria axilar cuando pasa el vértice de la fosa axilar, de la fosa axilar, donde está delimitada anteriormente por la clavícula, medialmente por la costilla, por la primera costilla, lateralmente por el acromión y posteriormente por el borde superior de la escápula. Dice que una vez que pasa por este vértice de la fosa axilar, se nos va a convertir en arteria axilar, la cual va a pasar por toda la región axilar hasta llegar al extremo, al borde inferior del músculo pectoral mayor, donde se nos va a convertir en arteria braquial. Esta arteria axilar se divide en 6 ramas colaterales. Primeramente tenemos la rama torácica superior, la cual nos dice que esta ramita nos va se dirige inferior y medialmente, donde va a tener irrigación a los músculos pectorales y a la región mamaria. Luego tenemos la arteria toracoacromial. Esta arteria toracoacromial nos dice que va a nacer en la cara anterior de la arteria axilar, cerca de la apófisis, de la apófisis coracoides. Además que se va a dividir en 2 ramas. Una rama que es la rama pectoral y otra es la rama acromial. La rama pectoral nos va a dirigir a irrigar a los músculos pectorales y a la región mamaria en la porción media, mientras que la rama acromial se va a dirigir a la articulación del hombro para irrigar esta articulación. Ahora, luego inferiormente a esta tenemos a la arteria torácica lateral. Esta arteria torácica lateral va a influir a irrigar a los espacios intercostales de las costillas e irrigar al músculo pectoral en su región inferior, al pectoral mayor y menor en su región inferior. Ahora, también nos dicen que puede irrigar a los músculos serratos, al serrato anterior. Después de esta arteria tenemos la arteria subescapular. La arteria subescapular nos dice que nace en la cara posterior de la arteria axilar, la cual se dirige posterior a la arteria torácica lateral. Esta arteria nos dice que se va a dividir inferiormente a irrigar a los músculos serrato anterior y se va a dividir en dos arterias. Una que es la toracodorsal, la cual va a irrigar al músculo dorsal ancho, mientras otra es la arteria circunfleja de la escápula. La arteria circunfleja de la escápula se va a dirigir posteriormente a irrigar el músculo infraespinoso de la cara posterior de la escápula. Y ya, después tenemos la arteria circunfleja humeral anterior, la cual nos dice que nace en la cara, justamente al mismo origen de la cara de la arteria subescapular, pero posterior a esta, donde se va a dirigir lateral hacia el surco intertubercular y lateralmente se va a anastomosar con la arteria circunfleja humeral posterior. Esta arteria nos dicen que va a irrigar a los músculos coracobraquial, al músculo coracobraquial y eso. Luego tenemos la arteria circunfleja humeral posterior, que nace a la misma altura. Nace posterior a la arteria subescapular, la cual va a rodear el cuello quirúrgico posteriormente del húmero, donde se van a anastomosar con la arteria circunfleja humeral anterior y van a formar una rama la cual se va a conectar con la rama de la arteria, acromial de la rama toracoacromial, de la arteria toracoacromial. Y estas serían todas las 6 ramas. Ahora hablaremos de la arteria braquial, la cual prosigue de la arteria axilar, y esta tiene varias ramas, pero la rama más importante es la arteria braquial profunda,
la cual nace en el extremo superior de la arteria axilar, donde dice que rodea posteriormente el húmero, pasando por el surco del nervio radial y dirigiéndose, tiene una forma de un trayecto de espiral en el cual termina anteriormente, donde se nos va a convertir en la arteria colateral radial derecha. Esta arteria colateral, se va a anastomosar con la arteria recurrente radial, que es una rama de la arteria, que es una rama de la arteria radial. Y en otra, la cual va a ser una rama posterior, la arteria colateral radial, la cual se va a anastomosar con la arteria interósea recurrente, formando un pericírculo lateral con estas arterias en el epicóndilo lateral. Luego tenemos la arteria colateral cubital superior. A ver, ¿dónde está? La arteria colateral cubital superior, esta se va a dirigir posteriormente al epicóndilo medial y se va a anastomosar con una rama de la arteria cubital, la cual va a ser la arteria recurrente cubital posterior. Luego tenemos la arteria colateral cubital inferior. ¿Dónde se rama? Bueno, parece que en no aparece, pero hay una arteria colateral cubital inferior, la cual nace cerca de la tróclea del húmero, donde se va a anastomosar con... Uy. Se tendría que anastomosar con la arteria recurrente cubital anterior, la cual es esta, que es una rama de la arteria braquial. Pero bueno, no está en esta otra, parece. Bueno, la arteria braquial nos dice que se va a dividir en dos ramas, una lateral y otra medial. La lateral se va a llamar la arteria radial, mientras que la medial se va a llamar la arteria cubital. Esta arteria radial nos dice que al inicio van a ser una rama, que es la arteria recurrente radial, la cual se va a anastomosar, como dijimos, con la arteria colateral radial derecha. Ahora, inferiormente también vamos a tener una rama palmar del carpo, el cual va a irrigar al músculo pronador cuadrado, y posteriormente vamos a tener una rama dorsal del carpo, que proviene en tanto de la arteria radial como de la arteria cubital. Al final, cerca del extremo inferior o distal del radio, la arteria radial va a seguir un curso, el cual es lateral y posterior, donde se va a situar en la cara dorsal de la mano. Pero justo en este punto nos dice que se va a dividir en una rama colateral, la cual es la rama palmar superficial, que nos dice que se va a anastomosar con la arteria cubital, la cual va a formar el arco palmar superficial, que va a irrigar a los músculos de la región tenar. Ahora, la arteria cubital nos dice que justamente al iniciar esta arteria, se nos van a nacer dos ramitas, que son la arteria recurrente cubital anterior y la arteria recurrente cubital posterior, la cual se van a anastomosar tanto con la arteria colateral cubital superior e inferior de la arteria braquial, así formando un círculo periepicóndilo medial que da irrigación a la articulación del codo. Luego esta arteria cubital
paralelo a o tenemos una arteria interósea común. Esta arteria interósea común nos dice que va a llegar a la membrana interósea, la cual justamente antes de llegar a ella se va a dividir en dos ramas, una arteria interósea anterior y otra arteria interósea posterior, las cuales van a dar irrigación a los músculos anteriores y posteriores del antebrazo. También cabe resaltar que la arteria interósea posterior va a dar una rama denominada arteria interósea recurrente, que se va a anastomosar con la arteria colateral radial de la arteria braquial. Ahora, esta arteria cubital también sigue su trayecto inferiormente, en el cual también, como dijimos, va a formar también una anastomosis con la arteria radial, la cual es la rama palmar del carpo y la rama dorsal del carpo, que se conectan para irrigar estas zonas. Ahora, inferiormente, cerca del extremo distal del cúbito, se va a bifurcar medialmente una rama llamada la rama dorsal del carpo derecha. Bueno, la rama dorsal del carpo derecha, que va a dirigirse hacia el borde medial del dedo meñique. Ahora, la arteria cubital prosigue su camino hasta el gancho del hueso ganchoso, donde se va a dividir en una rama llamada el rama palmar profunda, que nos va a anastomosar. Aquí tiene la rama palmar profunda, que nos va a anastomosar con la arteria radial, formando el arco palmar profundo, que va a irrigar la región hipotenar, o sea, los músculos de la región hipotenar de la mano. Y esas serían todas las arterias.